En esta empresa llamada Ingenio San Antonio, este municipio y esta ciudad se dedica a trabajar solo en el Ingenio San Antonio, que es trabajo de corte de caña, siembra de caña, todo lo que tiene que ver con el proceso del azúcar. Pero aquí antes no existía la ley y comenzábamos a trabajar de una edad muy pequeña, de 16 años. Y así fue como fui comenzando, pues, porque ya que mi papá murió de esa misma enfermedad llamada creatinina, cuando yo tenía solamente 4 años, entonces mi mamá me daba el estudio, ella trabajaba, y así fui creciendo y fui estudiando, pero cuando ya llegué a una edad de 16 años, ya que estaba en segundo año de secundaria, ya los recursos no daban para estudiar, y así sucesivamente decidí ir a trabajar, y trabajé 5 años y salí enferma con esa enfermedad llamada infección renal crónica, que se llama creatinina. En ese tiempo, como ya no me daban trabajo, porque la empresa tiene un lema que cuando uno sale enfermo, a uno ya no le dan trabajo en ningún lugar de ninguna área de la empresa. Entonces yo decidí con mi compañera, con mi esposa, que iba a viajar a Guatemala. Y con ese anhelo, hermano, siempre de superar, siempre de tener una vivienda digna y buscar cómo mejorar, me fui con ese anhelo de ir a trabajar a Guatemala. Y en el mismo trabajo, hermano, en corte de caña, trabajé 2 años en Guatemala y también, también ahí el trabajo es duro, y la experiencia que tuve también, que en la alimentación siempre, no, aunque uno sea pobre, pero siempre uno en su casa lo atienden bien y camina sufriendo en otro lugar. Y regresé, pero siempre uno teniendo su anhelo de tener su propio terreno a donde vivir, su propia casa, una casa no lujosa pero digna. Y después no me daban pensión porque había cotizado pocas semanas, tenía solo 120 semanas, y me fui al INS y me dijeron que tenía que pagar un facultativo para llegar a cotizar las suficientes semanas. Y entonces decidí con mi esposa irme para Costa Rica una temporada, y allá me fui y trabajé, y yo mandaba para que mi esposa pagara en el seguro, y así fuimos pagando hasta que llegamos a lo que ellos decían, y así fue como obtuve la pensión yo. Pero a través de eso, una pensión de 3.000 córdobas no ajustaba, pues, en el hogar. Y así fue como unos muchachos aquí del proyecto Pulsera, nosotros veíamos cómo ellos hacían estas pulseras y ellos lo fueron enseñando. Y el proyecto Pulsera también vino y los dio este trabajo. Y ahora, gracias a ellos, nosotros podemos suplir un poco más las necesidades de nosotros. Porque a mí me recetaban, con esta enfermedad, a mí me recetan unas inyecciones cada 2 meses que valen 300 córdobas cada una. Me recetan unas pastillas que se llaman Intrafer, que valen 250 cada una. Entonces, con la pensión que a mí me daban para el alimento, para comprar algún vestuario, entonces no me daba para comprar las medicinas. Pero ahora que entra este poco de ingresos más, que es del proyecto Pulsera, entonces nosotros hemos visto un cambio y psicológicamente y pensamos que ha venido de una gran ayuda. La luz pagamos nosotros 200 córdobas, sale lo mínimo de la luz. El agua, el proyecto Pulsera lo había ayudado, hermano, con un tanque que el proyecto Fundación Isla hizo un pozo artesano. Me fui porque no había oportunidad en ninguna empresa, porque ahora en la mayoría de empresas lo que te hacen es examen,
y si uno está enfermo no le dan trabajo. Entonces el motivo de ese viaje fue porque rotundamente no había trabajo en esta comunidad. Y como esta comunidad solo el único recurso de trabajo, el ingreso de trabajo es por medio de la empresa, el Ingenio San Antonio, que es la que promueve más trabajo, y cuando uno está enfermo no le dan trabajo del todo. Más que todo a uno lo hacen a un lado, porque no sirve ya. Sí. Entonces ese fue el motivo del viaje a Guatemala. Algunos síntomas de esta enfermedad es que cuando uno tiene esta enfermedad, el cuerpo como que se le recalienta a uno, camina caliente solo, y que por medio de esta enfermedad la sangre se le abaja y le da mareo, provoca mareo y como asco en el estómago. Pero lo más principal que da esta enfermedad es que se le abaja el potasio, sí, y le dan calambres a uno. De eso proviene. Sí, rotundamente los prohíben andar en el sol o trabajar pues en el sol o en cualquier área. Nosotros los prohíben. El alimento es exclusivamente cosas como verduras, legumbres, algo así, porque lo prohíben, carne roja, todo eso lo prohíben. Pero también a través del medicamento ellos lo suplen, pues algunas cosas que se elevan como el potasio, esas cosas, entonces el medicamento los ayuda. Sí. Muy bien.